Bienvenidos y bienvenidas a Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a hablar de una situación importante para las mujeres, importante para el país, y se trata de 17 mujeres que se encuentran en la cárcel de manera injusta. Para ello hemos invitado a Denis Muñoz, abogado de la agrupación. La agrupación es la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. Y también se encuentra con nosotros Alejandra Burgos, de la Plataforma de Libertad para las 17. Así que va a ser una entrevista en la cual ustedes y nosotros vamos a conocer a profundidad sobre este tema, y queremos invitarles a que nos sintonicen en Cable Claro, Canal 75 y Canal 29. Buenas noches, Denis. Buenas noches, Alejandra. Hola, buenas noches. Un gusto estar acá. Gracias por invitarnos. Buenas noches, María Teresa. Un gusto compartir con ustedes esta información tan importante. Bueno, quisiéramos hablar de esta situación de las mujeres que se encuentran procesadas por aborto y la petición de indulto que ustedes han impulsado desde hace varios meses. Entendemos que ya pasarán 4 meses el 1 de agosto desde que ustedes han presentado a la Asamblea Legislativa esta petición de indulto. Entonces, en primer lugar, quisiéramos que nos pongan en contexto cuál es la situación que enfrentan estas 17 mujeres. Bueno, perfecto. El caso de las 17 es uno de los casos que evidencia las dificultades, la injusticia y el encarnizamiento que hay en la criminalización a las mujeres que han tenido una interrupción del embarazo por vía de una complicación obstétrica, como lo puede ser un aborto espontáneo o un parto precipitado extrahospitalario. En el caso de las 17, forman parte de 129 mujeres que han sido procesadas entre el año 2000 y el año 2011 por haber enfrentado una complicación obstétrica. Realmente es bastante indignante, es bastante injusto para nosotras que estas mujeres estén en la cárcel. Las 17 son todas mujeres pobres, las 17 son todas mujeres jóvenes que están entre los 21 y los 25 años cuando se enfrentaron a esta complicación obstétrica. Las 17 son mujeres que fueron denunciadas por el aparato de salud cuando estaban en el hospital pidiendo auxilio para poder atender la situación y complicación que tenían. Y estas mujeres fueron denunciadas, posteriormente fueron procesadas, no tuvieron acceso a una legítima defensa. Son mujeres que no tuvieron tampoco la atención, una defensa adecuada, una defensa eficiente, y hasta el día de hoy son mujeres que han recibido penas no por aborto, sino penas por homicidio agravado, lo cual también consideramos que es una injusticia y es una falla del debido proceso judicial, porque se les ha condenado a penas desproporcionales que oscilan entre los 30 y los 50 años de cárcel. Es por eso que el 1 de abril, como muy bien decía María Teresa, presentamos 17 indultos, uno por cada mujer que está injustamente encarcelada. Estamos hablando que estos indultos se han presentado a la Asamblea y también a la Corte Suprema de Justicia, ¿es así? ¿Sí? Bueno, lo que ocurre es que la Ley Especial de Cursos de Gracia con la Constitución de la República desarrolla justamente el proceso de indulto, que es de carácter administrativo, con efectos jurisdiccionales. El requisito que se necesita justamente para presentar un curso de gracia, en este caso el indulto, es que la sentencia esté firme o esté ejecutoriada. Implica de que ya no se admite al menos un recurso ordinario como el de apelación o casación. Y se presenta ante la Asamblea Legislativa, y posteriormente la Asamblea Legislativa va a solicitar tanto un informe conductual al Consejo Criminológico Nacional, así como también un informe con fundamento jurídico, por supuesto, a la Corte Suprema de Justicia en pleno. Estoy hablando de que van a resolver los 15 magistrados y magistradas que componen la Corte Suprema de Justicia. Tal y como lo dice el artículo 131, el ordinal 26º, habla acerca de que se podrá conceder la gracia si existe un informe favorable de parte de la Corte Suprema de Justicia. Eso implica que es el más importante. Entonces, si advertimos, es un procedimiento administrativo muy interesante porque entra en juego los 3 órganos del Estado.
Si nos pudiera ejemplificar cómo se presentan estos expedientes de estas mujeres, de estas 17 mujeres, y cómo se relaciona el desarrollo de los hechos por los que ellas están en la cárcel, están acusadas. Bueno, como ya Alejandra adelantaba un poco, resulta de que son mujeres en condiciones de pobreza, en donde tuvieron una complicación obstétrica de manera espontánea, es decir, que no se ha advertido una intención homicida. Son trasladadas a los hospitales, en su mayoría públicos, y de allí son denunciadas. Posteriormente se le cambia la calificación jurídica a un homicidio, justamente porque ya no estamos en presencia de un aborto como tal, porque excede las 22 semanas conforme a la definición de aborto de la OMS. De tal suerte que estas mujeres ya no enfrentan el delito de aborto consentido y propio, cuya pena de cárcel, conforme al artículo 133 del Código Penal, establece de 2 a 8 años la pena de prisión. Entonces, pero no enfrentan este delito, sino que enfrentan el delito de homicidio agravado, cuya agravante es, por cierto, la primera, en donde la acción teóricamente ha sido realizada de ascendiente a descendiente. De tal suerte que las condenas son de 30 a 50 años de cárcel. Y quiero ser bien enfático en este punto, porque Fiscalía hemos escuchado en las audiencias en donde ha solicitado 30, pero también 40 o 50 años de cárcel. Y hay unas cuantas mujeres acusadas y condenadas en su momento por 35 años de cárcel, no solo por 30, y una de ellas también está condenada a 40 años. Esto es bien importante porque también marca el principio de necesidad de la pena, y eso implica hasta qué punto se va a poder readaptar una persona que ha sido condenada cuando ha tenido 28 años de cárcel, más 40 años, estamos hablando de que su readaptación la va a tener a la luz del tema legal, por supuesto, no de la realidad, la va a tener cuando tenga 68 años. Hay que verificar cuál es el promedio de vida que se tiene en El Salvador en condiciones que no son infrahumanas, sino que en condiciones normales, y digo esto porque estamos en presencia de uno de los peores sistemas penitenciarios que tiene el mundo, no solo América Latina. A ver, Alejandra, si nos pudieras contar sobre el número de años que ya llevan en este momento las mujeres en condición de encarcelamiento. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Mariana, ya tiene 11 años en la cárcel. Incluso Mariana es una mujer que padece de un impedimento físico, tiene una dificultad para caminar, lo cual es una de las razones o de los motivos específicos por los cuales se presenta un indulto. Es absolutamente excarcelable el hecho que una persona tenga una situación para una dificultad tan grave como es el hecho de una anomalía física que es congénita. Y bueno, en el caso de otras compañeras tienen 4 o tienen 6 años en la cárcel. En el caso de María Teresa, que es la mujer que está condenada a 40 años de cárcel, ya tiene 2 años de estar condenada. Es una mujer madre soltera, que era una trabajadora de maquila con un hijo de 6 años cuando fue condenada, hoy tiene 8, es un niño que tiene un problema de asma crónico. Es decir, estamos ante un caso en el cual no solamente se le están violando los derechos a estas mujeres, se está violando sistemáticamente el derecho que tiene su familia, el derecho que tienen sus hijos, sus hijas, sus padres, las dificultades que las familias incluso están presentando, las dificultades emocionales, las consecuencias del estrés postraumático que está significando para ellas, para sus hijos, para sus hijas, para sus familiares, el estarles visitando en esas condiciones infrahumanas. Sabemos que, por ejemplo, la cárcel de mujeres de Ilopango tiene un 900% de sobrepoblación. Eso significa que las condiciones de insalubridad que estas mujeres tienen que vivir, después de haber estado, además hay que mencionar, María Teresa, estas mujeres fueron llevadas del hospital a la cárcel. Es decir, cuando estaban en una condición de salud deplorable, cuando estaban en una situación de que habían perdido 5 o 10 litros de sangre, estas mujeres estaban encadenadas, estaban esposadas a la camilla. Entonces, realmente, ante esta situación de inhumanidad nos encontramos. Realmente es escandaloso a nivel mundial y, como muy bien decía Denis, el hecho de que mujeres que han presentado complicaciones obstétricas que no lo han decidido, que simplemente tuvieron
un parto extrahospitalario, una emergencia obstétrica y no tuvieron las condiciones y el acceso para la atención médica necesaria, hayan enfrentado estas condenas y se estén tratando como asesinas cuando no lo son. Y por otro lado, tenemos un sistema judicial que a hombres que sí son agresores y que son asesinos, se porta de manera indulgente con ellos. Es paradójico, ¿no?, que mientras haya hombres que han sido denunciados por violencia intrafamiliar, por asesinato incluso, están por ahí libres en la calle. Pero quisiéramos saber, Denis, como abogado de la República, como abogado de la agrupación, ¿en qué situación se encuentra esta solicitud de indulto? A 4 meses, ¿esto camina, no camina? ¿Qué les han dicho? Bueno, es de mencionar que a nivel teórico la Ley Especial de Cursos de Gracia habla incluso de 3 a 4 meses de que se pueda resolver el indulto como tal. Sin embargo, ya la agrupación ciudadana junto a otras organizaciones, porque hay que decirlo, es un colectivo de organizaciones que estamos empujando esta causa por las 17, que fue presentado, por cierto, el 1 de abril de este año. Estamos ya casi a 4 meses de haber presentado dichas solicitudes de indulto, las 17 en la Asamblea Legislativa, y sin embargo sentimos que hace falta mucho más porque pueda caminar bajo el principio de celeridad, se le pueda dar rapidez, eficacia a este curso de gracia. Y digo esto porque apenas de algunas solicitudes de estas mujeres que se encuentran en la cárcel de mujeres, se ha podido recibir el informe conductual del Consejo Criminológico Nacional. Sin embargo, falta incluso los oficios y las peticiones para el informe más trascendental en este caso, que es el informe de la Corte Suprema de Justicia, que por cierto tendrá que ver con los fundamentos en donde pudieron haber existido errores judiciales, en donde pudieron haber existido causas disculpables a la condena misma y, por qué no decirlo también, enfermedades crónicas o degenerativas, tal y como lo establecen las últimas reformas de la Ley Especial de Cursos de Gracia. Entonces, creemos que hace falta mucho por hacer en el sentido de darle celeridad y, por supuesto, ponerle el interés debido en la Corte Suprema de Justicia, porque quiero comentarlo acá muy claramente. Yo en lo particular llevo un caso en donde ya tiene 4 años de haberse presentado. El 10 de junio del 2010 se presentó ese indulto y hasta la fecha no han resuelto. Es decir, no estamos hablando de 3, 4 meses, sino 4 años de haberse presentado. Entonces, esa historia es la que no queremos que ocurra con las 17, justamente. Sí, Denis, si sumamos el que hace poco pudimos ver a través de los medios que también presentaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos este mismo caso, ¿la Procuraduría ha posibilitado que esto se agilice, que haya mayores acciones al respecto? Bueno, Alejandra puede comentar al respecto, que tiene un contacto directo con la PDH. Sí, bueno, decir, María Teresa, que en la PDH hemos encontrado, pues justamente como el ente rector de los derechos humanos en El Salvador, hemos encontrado, sí, un espacio en el cual se ha abierto un expediente. Hemos presentado las 17 expedientes de las mujeres que están en este momento, las compañeras que están encarceladas, y han realizado en las últimas semanas una serie de entrevistas, una serie de investigación, y de hecho en esta semana va a salir ya un comunicado expreso, y en agosto van a presentar también un informe que tiene carácter constitucional para hablar de la serie de injusticias, de la serie de irregularidades que hay en el caso de las 17. Es decir, hemos encontrado y hemos evidenciado, y la PDH también lo ha corroborado, que ha habido una violación sistemática a los derechos humanos de las 17, que a estas mujeres no solamente les falló el sistema de salud por no brindarle la atención adecuada, sino que también les falló el sistema de justicia. Y en este caso también los peritajes médicos presentan una serie de irregularidades fatales. Hemos estado entonces ante unas mujeres que han sufrido pues la ineficiencia, la ineficacia y la desidia en estos casos. Hay un desinterés, hay una misoginia, hay un trato cruel e inhumano, como en otros momentos comités de Naciones Unidas han relatado sobre este asunto, y hay una preocupación también internacional por la situación que enfrentamos. El Salvador es el único país de los 7 que tienen penalización absoluta en América Latina que criminaliza de esta manera tan severa a las mujeres. Bueno, si es uno de los 7 que tiene criminalización total para las mujeres que
incurren o recurren al aborto, que es de alguna manera la interrupción del embarazo, pero no es el caso de estas 17. Entendemos que haya habido un problema ginecobstétrico, ¿es así? Es que lo que ocurre es que tienen un problema ginecobstétrico que se da de manera espontánea, sin la voluntad de la mujer. Y esto lo digo de manera enfática porque no existe una intención homicida. Entonces, es importante decirlo porque entonces la pregunta viene a ser, ¿por qué entonces denuncian? Es que aquí, por la misma ambigüedad o la inseguridad jurídica que ha generado esta penalización absoluta del aborto en El Salvador, es importante decir que hay médicos, médicas que creen que incluso deben de denunciar los abortos espontáneos o complicaciones obstétricas, porque solo hablar de la palabra aborto sin ponerle apellido, incluso si se está hablando de un aborto espontáneo, ya eso implica un delito para algunos prestadores de servicios de salud. Entonces, es importante aclarar esa situación de que no es cierto que un aborto espontáneo sea delito, porque esto escapa incluso de la misma definición de delito como tal y porque en esencia no se encuentra tipificado en el Código Penal. Entonces, es el caso de estas 17, en donde han tenido una complicación obstétrica de carácter espontánea e involuntaria y se les ha juzgado con un estereotipo de género. Un aspecto que creo es atinado mencionar en este punto es que es bien recurrente en las sentencias que se habla de que no existió prueba directa para condenarlas y que también ellas se encontraban... ¿Qué significaría prueba directa? Implicaría una prueba testimonial o presencial en donde ellas provocaron la acción de haber realizado el homicidio o haber provocado la muerte de su recién nacido en ese instante, pues, o en el feto. Pero lo que quiero decir es que no existe esa prueba directa. Y es más, los jueces confiesan o se allanan en decir que a pesar de que no existen pruebas directas, pero existen indicios. El gran indicio es la prueba del ADN, en donde se acredita que la mujer acusada era la madre de la víctima recién nacido, en este caso quien murió en ese instante. Entonces, esa es la prueba. Y luego lo que dicen es, y creemos que esto ya tiene una vinculación con derechos humanos, es que se les está condenando con un estereotipo de género. Esto implica de que por el hecho de ser madres y estar obligadas a cuidar a su hijo recién nacido, aunque se esté muriendo, aunque haya perdido 2 litros de sangre, eso implica de que para los jueces debe de haber tenido el cuidado, guarda y vigilancia sobre ese hijo recién nacido. Pero ¿cómo lo va a realizar? Si incluso podríamos estar hablando de malos pronósticos justamente porque se trataba de un parto extrahospitalario. Y eso es bien importante decirlo porque los médicos y médicas saben que si existe un parto extrahospitalario, los factores de riesgo para una mortalidad, no solo del recién nacido, sino también de la mujer, en este caso se convertiría en una mortalidad materna, así lo tienen estratificado o en las estadísticas, es importante decir que siempre va a tener un mal pronóstico, pero en ese sentido la mujer no se está provocando esa complicación obstétrica porque esas contracciones intrauterinas son espontáneas. Entonces, así las cosas, lo que nos parece injusto como agrupación ciudadana y el grupo de organizaciones que están apoyando a las 17 es que no es posible que de un hecho espontáneo se venga a acusar y posteriormente condenar con penas excesivas, degradantes, desproporcionales y sobre todo injustas, se venga a condenar a una mujer a tantos y tantos años de cárcel y sin la posible y adecuada reinserción social porque son demasiados años de cárcel. Es que estamos hablando incluso de penas de muerte, como ya lo decía Alejandra. ¿Cómo es posible ya condenar a una mujer que tiene 28 años de cárcel a 40 años? Son 68 años. O sea, y lo digo esto porque no está garantizado un beneficio penitenciario, porque eso se verificará en el desarrollo del cumplimiento de la pena. En el próximo bloque vamos a abordar las expectativas que le genera a la agrupación y en general a la sociedad las recientes declaraciones del presidente Salvador Sánchez Serén sobre el tema de decir, bueno, revisemos, mostremos
una revisión de estas leyes, de cómo está en este momento penándose a las mujeres por el aborto, la penalización absoluta del aborto. Pero eso será al regresar después del siguiente bloque, no nos cambien. Estamos conversando con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, el tema de las 17 mujeres que en este momento enfrentan pena de cárcel por el hecho de haber tenido una complicación obstétrica. Hablábamos de la pregunta sobre las expectativas que genera esta agrupación, las recientes declaraciones del presidente Salvador Sánchez Serén relativas a hacer un debate. Debatir en serio este tema a favor que se otorgue el indulto a estas 17 mujeres. Así que queremos saber la opinión de Alejandra. Bueno, María Teresa, realmente el hecho de que el presidente Sánchez Serén se haya mostrado cercano a la posibilidad de que se empiece a hablar de esa temática, pues una vez más nos confirma que el presidente Sánchez Serén tiene una posición de cercanía con las condiciones de pobreza que enfrentamos la mayor parte de la población en El Salvador. Las mujeres, sobre todo, que somos el 53% de la población salvadoreña. Realmente creo que es la primera vez que un presidente se muestra con una actitud de escucha, con una actitud favorable, con una actitud que realmente tome en cuenta las condiciones sociales y las condiciones de salud que estas mujeres han enfrentado. Y realmente, como mencionaba Denis, o sea, es que realmente si nosotras nos ponemos a pensar en las condiciones de vida de estas mujeres, es una cuestión de justicia que se les trate de una manera diferente. Creemos que estamos ante un panorama que es necesario analizar, dialogar, discutir de manera racional, ética y de manera científica sobre estas situaciones. Es que no solamente es una situación legal, es una situación de salud. Ninguna mujer decide tener un aborto espontáneo, ninguna mujer decide tener un embarazo de alto riesgo, ninguna mujer decide, en este país nadie decide vivir en condiciones de pobreza, nadie decide vivir en una situación de alto riesgo por el espacio donde quede ubicada su vivienda, ni tampoco vivir en un espacio alejado de los centros de salud, como fue en el caso de las 17. Entonces, realmente el hecho que el presidente Sánchez Serén se muestre con la apertura de dialogar sobre esta temática, pues realmente nos genera esperanza, nos genera pues una apertura para poder dialogar. De hecho, Naciones Unidas también se ha mostrado interesado y era lo que el presidente también decía, que esperaba que Naciones Unidas construyera la metodología adecuada y necesaria, porque esto no solamente es un problema que está llegando a todos lados, a todos los rincones del mundo. El Salvador está siendo visto como el país que criminaliza a las mujeres porque tiene complicaciones obstétricas. Casi sería digamos, análogo a que se criminalizara la pobreza. Nos van a meter presas y nos van a meter presos por ser pobres. O sea, ¿por qué es la situación de estas mujeres? El Salvador ha recibido ya 2 recomendaciones de los comités evaluadores de los tratados internacionales que ha firmado como Estado por la situación de criminalización que hay contra las mujeres. Entonces, realmente creemos que estamos ante un gobierno que en estos primeros 100 días pues se está mostrando con esa apertura y con esa cercanía y solidaridad hacia quienes vivimos las peores condiciones de la pobreza en El Salvador. Digo, si somos más del 50% de la población y si somos entonces quienes más vivimos la vulnerabilidad de las condiciones sociales que hay en este país. Entonces es necesario que se hable sobre el tema. Alejandra ha tocado un punto importante y es el hecho de cómo se va a criminalizar la pobreza, sino cómo trabaja esta sociedad para crear las condiciones de que, en este caso, estas mujeres puedan obtener un indulto porque están presas de manera equivocada. Pero también, así como el presidente ha tenido una respuesta, digamos, favorable a empezar a debatir, se han escuchado otras voces. Sobre todo quizás las voces más conservadoras en este tema que podemos leer a través de 2 de los principales periódicos nacionales de este país, en donde la agrupación Sí a la Vida, que la encabeza Regina Cardenal, y también Evangelina Sol, que es otra persona que escribe sobre ese tema. ¿Qué opinión les merece también estas
valga la redundancia, opiniones en contra del indulto? Yo creo que definitivamente han leído, han tenido oportunidad de leer las solicitudes y las sentencias. Sin embargo, al menos en lo poco que he leído yo, siento que están desinformando a la población en el sentido de que solo plantean a veces las causas de muerte, pero no plantean todo el escenario o el tamiz en el cual se desarrollaron los casos en los cuales. Y yo creo que de pronto no están del todo obligadas porque no conocen el contexto legal en el cual han sido acusadas y condenadas las mujeres. Y mucho menos saben el tema de cómo tutelar derechos humanos a favor de las mujeres. Pero ¿será desconocimiento o parte de una intencionalidad ideológica de conservadurismo? Pues yo creo que no solamente tiene que ver con el conservadurismo, sino que también tiene que ver con una cuestión de clase. Hay que decirlo, o sea, de las 129 mujeres que han sido condenadas y procesadas en la década anterior por esta situación, pues todas son mujeres pobres. No hay ninguna mujer clase media que haya sido procesada porque ha tenido un aborto espontáneo. Entonces, en ese sentido, pues es claro que estas personas pues no saben lo que es la pobreza, no saben lo que es vivir en una zona alejada de un centro médico, no saben lo que es tener un embarazo de alto riesgo, no saben lo que es no tener las condiciones y los cuidados prenatales necesarios para llevar un embarazo a buen término. Es obvio que parten del fanatismo religioso para emitir sus opiniones. Y yo creo que ante una situación que requiere de un análisis clínico, de un análisis legal, de un análisis médico, pues no se parte de la religión. Y creo que también incluso hay posturas de parte de gente religiosa que está a favor de que se aborden las condiciones de justicia y las condiciones de pobreza. Y creo que también, si vamos a analizar la fuente del cristianismo primigenio, pues antes que nada estaba la solidaridad y el sentido de justicia, antes que juzgar. Entonces, a mí realmente es que me parece que estas personas pues juzgan desde una situación de comodidad, de un desconocimiento y de una falta de, si quieres llamarlo así, de misericordia y de cercanía con estas mujeres. Entonces, realmente, como decía Denis, han leído quizás los expedientes, pero realmente han violado el derecho a la privacidad que estas mujeres tienen. Y además se nota que hay un filtro de información. Habría que preguntarles de dónde sacaron y cómo fueron capaces de llegar a esos expedientes y de descontextualizar esos expedientes también, porque si vamos a hablar de las sentencias, el análisis que se ha realizado de parte del equipo jurídico de la plataforma Libertad para las 17, pues se han encontrado una serie de anomalías de sentencias que han sido casi que copiadas y pegadas de otras sentencias. En una sentencia, por ejemplo, se menciona al señor que disparó contra la víctima. A ver, son mujeres y son casos de mortinato. Aquí nunca se habla de los casos de mortinato. Los mortinatos son, digamos que son muertes espontáneas de los fetos, probablemente antes de nacer o en el momento del parto. Es decir, todo se cataloga como aborto o como asesinato cuando solo hay una mujer que está teniendo una situación de alumbramiento y un feto. Jamás se catalogan y jamás se hablan de otras situaciones que podrían estar pasando. Es decir, a las mujeres se les acusa y se les trata como culpables desde el primer momento. Legalmente, Denis, ¿cuál ha sido el impacto en materia jurídica? Sabemos que hubo una reforma constitucional en los años 90 y cuando se prohíbe totalmente el aborto en El Salvador, ¿y qué impacto ha tenido esto en la salud de las mujeres? Bueno, es que la reforma del Código Penal surgió a partir de 1995, pero entrando en vigencia específicamente el 20 de abril de 1998. Y luego la reforma constitucional a la que te referís, estamos hablando de febrero, si no me equivoco, de 1999, donde hablan de que se considera persona humana desde el instante de la concepción. Eso es esa mala interpretación de los aplicadores de justicia, pero también por parte de prestadores de servicios de salud, creo que lo que ha generado es inseguridad jurídica. Digo esto porque al menos antes de 1998 no se daba este clima de denuncias de hospitales públicos, en su mayoría.
para mujeres que habían tenido complicaciones obstétricas espontáneas y que eran tomadas como que eran intencionadas. Yo quiero decir y siempre enfatizar en el contexto también estratificador o en condiciones de pobreza, es bien interesante que no surgen denuncias de parte de hospitales privados, de lugares exclusivos de San Salvador o de cualquier parte del país. Entonces, yo me pregunto, ¿acaso el secreto profesional de parte de los médicos tiene un valor económico determinado para poder estar diciendo de que definitivamente solo mujeres en condiciones de pobreza son las acusadas y condenadas? Buena pregunta. Esta situación, y yo digo esto porque fíjense que es que este tema es bastante complejo de alguna manera y requiere un análisis bastante profundo. Por ejemplo, si nos metemos en el contexto del secreto profesional, vamos a ver que el artículo 265 del Código Procesal Penal vigente desde el 2011 hacia acá, y que lo tenía anteriormente siempre el código anterior, es bien interesante de que habla de la obligación de denunciar o avisar. Y sí, efectivamente, habla en el numeral 2 acerca de la obligación del personal médico o de salud para denunciar cualquier delito cuando estén prestando sus servicios, salvo, dice el dicho artículo, repito, 265, numeral segundo, salvo cuando estemos en presencia bajo el amparo del secreto profesional. Entonces, es aquí justamente donde el personal médico tiene contacto con las ciudadanas, mujeres, al momento de ese vínculo profesional generado a raíz de esa atención de salud que le debe de brindar, porque es un derecho de las mujeres. Según el artículo 65 del Código de la Constitución de la República, habla de que la salud es un bien público de todas y todos. Eso significa de que debe de brindársela. Entonces, con motivo de ese vínculo profesional, es que de pronto en los casos que nos hemos encontrado, no podemos generalizar, por supuesto, porque han sido algunas y algunos médicos que han atendido. Incluso en los hospitales públicos a veces se reciben las denuncias de que algunas médicas, cuando una joven es violada o una mujer es violada, tienen que darle la pastilla de un día después y antirretrovirales por el tema del VIH. Y simplemente, y sí, ¿qué tal que está embarazada? Dicen, y tal vez la muchacha ha sido recién violada. Entonces se vulnera un derecho. Ya que lo mencionas, fíjate que es importante, la agrupación conoce de un caso de una mujer que se encuentra privada de libertad en el Centro Penal de San Miguel, en donde ocurrió el caso en un municipio de La Unión, hace aproximadamente 5 o 6 años, donde la mujer fue violada sexualmente y, ojo, denunció y posteriormente quedó embarazada porque obviamente no le dieron la anticoncepción de emergencia, que es el ejemplo que estás planteando, y tuvo una complicación obstétrica, como el caso de las 17 mujeres, y fue condenada por el Tribunal de Sentencia de la Unión a 35 años de cárcel. Pero 2 años después de que ella se encontraba privada de libertad, capturaron al violador denunciado y la llevaron a ella esposada al Tribunal de Sentencia de la Unión. Sin embargo, a pesar de que ella declaró en contra de este sujeto que la violó, siempre a él lo absolvieron y ella se quedó con 35 años de cárcel en el centro penal. Totalmente injusto. ¿Cómo están calificando ustedes en la agrupación este tema del papel del Estado, de su órgano de justicia para este tipo de casos? Bueno, antes que nada decirte que por todos los casos que mencionás, es que le falta laicidad al órgano judicial. Le falta laicidad, le falta seriedad y le falta emitir resoluciones a partir de criterios científicos. Se nota que está prevaleciendo la moral personal, se nota que está prevaleciendo las creencias religiosas individuales antes que la sociedad, antes que las leyes, si querés, antes que... O sea, se está violando el artículo 1 de la Constitución de la República, el respeto y la defensa de la vida. O sea, y la vida de estas mujeres, ¿dónde está? ¿Dónde está el Estado que debe de garantizar que estas mujeres tengan acceso a una defensa legítima? Como vos y Denis mencionaban, es que estamos de verdad ante situaciones en las que nos enfrentamos a un órgano judicial
que es indulgente con los hombres, pero es estrictamente severo con las mujeres. Entonces, casi que nos encontramos ante una situación bastante de la Edad Media, acudimos a juicios de la Edad Media, casi que es una cacería de brujas, casi que es pecado ser mujer, y casi se está catalogando como, se está legislando, se está procesando, de manera que juzgamos el pecado y no juzgamos el delito. Entonces, ¿qué? ¿Estamos ante curas y estamos ante pastores medievales? ¿O estamos ante personas serias que están juzgando a partir de los conocimientos científicos y de una ética real a la hora de ejercer su profesión? Entonces, realmente lo calificamos de esa manera, lo calificamos como un órgano judicial que es deficiente y que no está reconociendo de manera científica y acertada, pues, los recursos de revisión de los casos y de las sentencias que hemos estado planteando. Se han liberado ya a 7 mujeres en este país, a lo largo de los últimos 5 años que la agrupación ciudadana viene trabajando, mostrando a través de revisión de sentencias, a través de casación, a través de amparos, a través de apelaciones, se ha demostrado que se han emitido sentencias erróneas a través de peritajes que no han presentado las pruebas necesarias. Y a pesar de eso, ya no se está posibilitando, ya no se abre el órgano judicial a demostrar que realmente tienen la razón. Entonces, ¿cuál es el miedo que tienen, pues? Bueno, importantes preguntas, ¿verdad? Indulgencia para el hombre y severidad para la mujer. Vamos a continuar en el próximo y último bloque profundizando sobre cuáles son también los tratados internacionales que se violan y cuál es el papel de las organizaciones de mujeres para este caso de las 17. Ya volvemos, no nos cambien. Libertad para las 17, indulto, es algo que las organizaciones nacionales e internacionales están pidiendo en el caso de 17 mujeres encarceladas por problemas ginecobstétricos del embarazo. Denis nos va a hablar un poco más sobre lo que ha planteado Alejandra con el tema de se está juzgando el pecado pero no el delito. ¿Cuál es entonces o cuál debería ser el papel de los juzgadores? Sí, lo que ocurre es que es bien interesante que en las sentencias de las 17 se habla de cómo debería de haber actuado una mujer en el momento del parto o una madre. No realizaría esto, no realizaría otra circunstancia, pero al final terminan juzgando un hecho que no ocurrió, sino que para ellos tendría que haber ocurrido. Entonces, al final, el derecho penal acto, que es el reconocido a nivel mundial y que El Salvador lo tiene bajo su sistema penal acusatorio, es interesante que debe de juzgar un acto determinado, en concreto, no en la imaginación del colectivo o de una persona a la luz de la supuesta experiencia, lógica jurídica y psicología que tenga. Acabo de definir sana crítica. Entonces, yo creo que es bien importante que no se debe de permear los dogmas morales o religiosos en este mismo contexto. Y en este tema, ¿cuáles son los tratados internacionales que se estarían vulnerando al penalizar de manera absoluta el aborto? Tenemos la CEDAW, por ejemplo, Alejandra. Sí, de hecho, El Salvador en el año 94 sí firmó la CEDAW, pero no ha ratificado el protocolo facultativo de la CEDAW. Entonces quisiéramos, pues en este contexto, plantear cuál es el temor del Estado salvadoreño al no ratificar el protocolo facultativo de la CEDAW. La CEDAW es la Convención Internacional para la eliminación, erradicación de todo tipo de forma de violencia y discriminación hacia las mujeres. Y bueno, en este contexto, precisamente la penalización absoluta del aborto, ni siquiera pensando en un aborto por decisión, sino pensando en una interrupción del embarazo necesaria cuando corra riesgo y peligro la vida de la mujer gestante, o cuando sea producto de una violación el embarazo, o cuando se esté gestando un feto anencéfalo o con alguna otra anomalía congénita incompatible con la vida extrauterina, sería importante en estos casos entonces que se permitiera. Y bueno, estamos entonces ante casos como el de Beatriz el año pasado, o el caso de las 17, como el caso que estaba comentando de una mujer que sufrió una violación, pues nos estamos enfrentando que al no haber ratificado El Salvador la CEDAW, el protocolo facultativo, no está, digamos, tomando en cuenta esos tratados internacionales que sí ha firmado, y eso le posibilita no ser procesado internacionalmente al no cumplirlo.
Es decir, El Salvador firma pero no ratifica la CEDAW, y entonces es como decir, sí, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo que me juzguen por no cumplir lo que firmé. Entonces, bueno, nos encontramos ante eso. Es importante decir que ya el Estado salvadoreño tiene 2 demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Manuela, que fue una mujer condenada a 30 años de cárcel, tenía 33 años cuando murió. Esta mujer murió cumpliendo una pena carcelaria, tenía un linfoma cancerígeno, y esta fue la causa por la cual sufrió la pérdida o el aborto espontáneo, y fue condenada también porque hubo una condena de parte de la médica misma que la trató cuando tuvo el aborto. Y bueno, por este caso de esta mujer que ha dejado dos hijos en la orfandad, que no recibió el tratamiento médico adecuado y oportuno, es que El Salvador tiene ya una demanda ante la Corte Interamericana. También por el caso de Beatriz ya tiene una demanda. Y bueno, creo que con el caso de la 17 El Salvador ya está en la mira a nivel internacional. Hemos recibido ya incluso cartas de parlamentarios europeos, ¿verdad?, que están interesados en abordar esa temática. Hemos recibido muestras de solidaridad desde Barcelona, desde Alemania, de Estados Unidos, desde Canadá. De hecho, se han gestado grupos a nivel europeo y a nivel estadounidense que son la Plataforma de España por las 17, Mujeres de Canadá por las 17, salvadoreñas en Barcelona por las 17. Entonces, realmente estamos ante esa situación en la cual creemos que es importante que se empiece a abordar esa temática, porque los ojos del mundo están puestos sobre nuestro país, porque se está violando de manera sistemática los derechos de las mujeres. Esta campaña de las 17, así como dice Alejandra, que ha tenido toda esta acogida internacional por parte de otros organismos de mujeres, organismos internacionales propios de convenciones y demás, ¿cree que en el caso de los operadores de justicia puede haber una percepción que contribuya y que ayude a que empiecen a pensar en la necesidad del indulto, abogado? Yo creo que sí debería de haber una percepción y debería de permear en ellos, por 2 motivos. Número 1, en el tema de informarse científicamente en conceptos médicos, ginecobstétricos, en donde se advierta cuál fue la historia de las 17. Pero de otro lado también es interesante el contexto no solo de derechos fundamentales o del debido proceso bajo la dogmática jurídica penal, sino también en el contexto de derechos humanos, porque aquí se está vulnerando también, para la 17, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde El Salvador se adhirió desde hace muchos años. Y también la declaración o el convenio internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es a nivel del sistema americano de justicia, que es donde tenemos los 2 casos que ya mencionaba Alejandra como agrupación. Pero es importante decir una situación que no hemos mencionado. ¿Cuáles son los derechos humanos que se están vulnerando de las mujeres, en este caso las 17? Indudablemente el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud, también el derecho a la integración familiar. ¿A dónde está el interés superior de los niños y niñas que están fuera de la cárcel o que incluso han nacido dentro de la cárcel de estas mujeres? Hubo una mujer, por ejemplo, a las 17, que ha tenido un parto gemelar y que murió uno dentro de la cárcel. Entonces eso no se habla mucho, pero yo me pregunto, el interés superior de este niño que ha nacido dentro de la cárcel sin haber cometido un delito, y que también su mamá tampoco ha cometido un delito, y que si bien es cierto no lo ha cometido, está condenada a 30 años de cárcel. Pero en definitiva, lo que queremos decir también es que se ha vulnerado el debido proceso que es propio de cualquier parte del mundo, y en consecuencia no solo es un derecho fundamental, conforme el artículo 11 y 12 de la Constitución, sino también es un derecho humano. Y en consecuencia, ¿por qué queremos resumir en qué se ha vulnerado el debido proceso? Es que lo que ha supuesto siempre estas denuncias, acusaciones y posteriores condenas para las 17 ha sido un prejuicio. Y un prejuicio que deviene no solo del sistema de salud pública, sino también posteriormente del sistema de justicia de El Salvador. ¿Por qué? Porque ha operado una presunción de culpabilidad. Es decir, aquí este juego de derecho viene a ser a la inversa. En vez de una presunción de inocencia, ¿no? Exacto, porque lo que está reconocido justamente es la presunción de inocencia y no una presunción de culpabilidad. Y todos los indicios que se recaban o que se presumen siempre en contra de la mujer son prejuicios, son sesgos, son opiniones vertidas que pesan al momento de examinar cada caso y de verificar cada condena de las 17.
Alejandra, ¿por qué es tan difícil que en un país como el nuestro esta situación que viven no solo las 17, sino muchas mujeres en condición de vulnerabilidad social y económica, se les juzgue a priori antes de comprobar que son inocentes? Bueno, porque vivimos en un país altamente misógino, altamente patriarcal, culturalmente demasiado conservador. Vivimos en un país en el cual todo el mundo ya sabe qué hacer. O sea, ya, no me diga nada porque yo ya sé qué hacer. Ya tengo una idea y ya sé, esta persona es culpable, no me importa cuáles fueron las circunstancias, no me importa, y más si es mujer, es que las mujeres somos malas de entrada, ¿verdad? Entonces pareciera pues eso, que vivimos en un país en el cual, pues en el órgano judicial, permean, perduran y persisten prácticas muy conservadoras. La gente sigue juzgando, los operadores de justicia siguen ejerciendo, y no solamente la fiscalía, no solamente medicina legal, sino también la defensa pública. O sea, los defensores de estas mujeres son personas que no se interesaron en acompañar, no se interesaron en defender, sino que son personas que pues somos parte de esta estructura que es bastante violenta, que es agresiva. Bueno, para decirte que otras convenciones y tratados internacionales se han violado. Bueno, se ha violado la Convención Belén do Pará, se ha violado los tratados de derechos económicos, sociales y culturales. O sea, estamos realmente enfrentándonos con el caso de las 17 y con otros casos de violaciones a los derechos de las mujeres ante una sociedad que no ha tomado todavía en serio que la vida de las mujeres importa, que es importante salvar la vida de las mujeres, que es importante tomar en cuenta que las mujeres no somos siempre culpables, es importante que se nos deje demostrar que somos inocentes también. Y bueno, creo que estamos ya ante un contexto en el cual es necesario que empecemos a hablar de estos temas. Creo que estamos ahí, estamos ante un Estado y ante una sociedad que se merece diálogos de altura, que se merece debates racionales, debates éticos y debates científicos, y ya que dejemos de estar juzgando a partir de puros prejuicios. Es que es tan fácil nombrar a la gente como culpable desde nuestros prejuicios y no siquiera pensarnos un poquito que quizás las cosas no son como siempre nos han dicho. Así como las organizaciones de mujeres en los diferentes ámbitos han jugado un papel importante para tener otra visión, otra forma de ver a las propias mujeres, en el ámbito judicial es como bien difícil entrar. ¿Qué hacen o cómo le hacen abogados como usted que participa en una agrupación por la despenalización del aborto en las 3 formas? ¿Cómo ustedes tratan de permear a su gremio, a sus colegas? Bueno, es que indudablemente es muy complicado, la verdad, porque viene de la formación académica básica, media y posteriormente superior. Hay que preguntar si en las universidades existen clases de género, de igualdad de género, aspectos que no sean misógenos o que no vayan en prejuicio de una forma teóricamente de actuar de las mujeres, en este caso. Entonces yo creo que el Consejo Nacional de la Judicatura tiene mucho que hacer para poder capacitar en ese contexto a los jueces y juezas dentro de este sistema de justicia, que perfectamente van a seguir conociendo de esta clase de casos y que tienen que imponer la administración de justicia a la luz de parámetros éticos y no dogmáticos y mucho menos morales. Entonces, sin duda, yo creo que tiene que haber un intercambio entre el gremio médico y el gremio de abogados. En particular considero eso, que la comunidad jurídica tuviera un intercambio de conocimientos con la comunidad médica para que ambos se pudieran informar de los conceptos médicos y jurídicos determinados. Porque resulta de que usted, médico, médica que nos está viendo, no tiene por qué denunciar ante una complicación obstétrica espontánea. En ese sentido, creo que es importante decirlo, porque eso no es delito, más allá de cualquier situación colateral, que obviamente la mujer se está muriendo y en ese instante su
ante todo debe salvar la vida. Su hemoglobina se encuentra mal y ante todo su deber no es ser policía, no es denunciar. Usted es médico, médica para salvar la vida, por ministerio de ley, no por hacerle un favor a la mujer, sino porque es su obligación como tal. Y de tal suerte que está ejerciendo además su empleo público como tal dentro del contexto de la función pública. Entonces creo que es importante hacer énfasis en ese punto. Que además ningún médico ha sido juzgado a lo largo desde que se penalizó absolutamente el aborto. No hay ni un solo caso de un médico que haya sido encarcelado o criminalizado por haber participado en un aborto o en una interrupción. En este país se realizan 45,000 abortos extrahospitalarios en condiciones de insalubridad y en condiciones de riesgo, de manera ilegal. Y eso es un dato extraoficial. Eso significa que pues, el que esté penalizado tampoco evita que la gente, pues, por las razones que sea, busque interrumpir un embarazo. ¿Qué espera este movimiento que está a favor del indulto de estas 17 mujeres en los próximos días? Ya para ir finalizando, ¿qué esperaría? ¿Qué resultados? Bueno, esperaríamos que se acelere el proceso, que se dé una respuesta favorable para que estas mujeres puedan continuar con sus proyectos de vida, que puedan regresar con su familia, con las personas que les quieren, ¿verdad? Y esperaríamos que se inicie también un debate, que se inicie también pues, un proceso de diálogo democrático en el cual no se trata de estar a favor o en contra, se trata de hablar de esos temas. Es una problemática social. La primera causa de suicidio adolescente es el embarazo no deseado, el embarazo impuesto, además de ser también la primera causa por la que muchachas entre 15 y 20 años están dejando la escuela. Entonces nos encontramos ante una problemática social que no solamente es una problemática de género, sino que también es una problemática de clase. Nos encontramos ante una situación de justicia que es importante que sea abordada. Hay convenios y tratados internacionales que el Estado debe atender, hay recomendaciones que debe atender. Entonces creo que es importante y creo que como plataforma Libertad para las 17, como organizaciones nacionales e internacionales que estamos apoyando esta causa, como muy bien decía Denis, pues quisiéramos que tanto los gremios judiciales, el gremio médico, el gremio político, las organizaciones de mujeres y las organizaciones sociales, pues nos vinculáramos con el Estado para hablar sobre esta situación, cómo resolvemos esta problemática, dialoguemos sobre eso. Es que se trata de que empecemos a tratar de estos temas. Y bueno, en vista de que Naciones Unidas ha dicho de que se debe de dar un diálogo serio, científico, de altura, de esta problemática de la penalización absoluta del aborto y sus consecuencias en El Salvador, ¿qué mejor lugar que hacerlo para mencionar en el examen periódico universal que se llevará a cabo a finales del mes de octubre de este año? Ya está, ya poco, 3 meses. Eso implicaría bastante el hecho mismo de poder mencionar como organización social de que ya El Salvador está acatando esa directriz o recomendación que le ha brindado el Comité de Naciones Unidas y por supuesto visibilizando las condiciones de pobreza, de exclusión social que puede venir a generar y de discriminación que puede estar generando y que está generando más bien la penalización absoluta del aborto en El Salvador. Bueno, quedan planteados estos temas, esperamos que los reflexionen ustedes también detrás de la pantalla. Agradecemos mucho a Denis Muñoz, abogado de la agrupación, y Alejandra Burgos, también de la plataforma Libertad para las 17. Y a usted, amiga, amigo, gracias por habernos sintonizado. Les esperamos, como siempre, aquí en Gen TV Opiniones. Buenas noches.